e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de Lotería Nacional, Banco Amazonas. Con Mushukruna, todo es posible. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Acontecimientos 2024. Un completo repaso a los hechos que marcaron la primera plana informativa de estos 365 días. Conducción: María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, y gracias por acompañarnos en Acontecimientos 2024, un año más en el que vamos a despedir pues el año, Hernán, contándoles un poco acerca de los hechos que hicieron historia en nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas tardes con todos, un gusto y un placer como siempre acompañarles. Tenemos un resumen importante de noticias que se han destacado en este año y no precisamente por ser muy buenas. Ha sido un año muy complicado, muy difícil, y por supuesto ustedes han tenido la oportunidad, y nosotros también, de compartir a través de la radio toda la información que se ha generado durante el 2024. Hechos históricos, hechos que han marcado una realidad antes y una realidad después. Tenemos toda la información, todos los testimonios, los detalles, y vamos a pasar revista a esto que ha sido los acontecimientos del 2024, María del Carmen. Así es, no se pierdan pasar revista a estos acontecimientos del 2024. Iniciamos enseguida. Acontecimientos 2024. Y justamente al iniciar este 2024, el país fue sacudido por una escalada de violencia e inseguridad, sicariatos, extorsiones, gasolineras y autos incendiados, personas retenidas, a tal punto que el gobierno que se iniciaba en ese momento con Daniel Noboa decretó estado de excepción y toque de queda, que incluyó también a las cárceles. Enseguida Esteban Cislema nos trae un recuerdo de los hechos que marcaron este 2024. Veamos y escuchemos. Apenas 7 días de haber comenzado el año, el país enfrentó una escalada de violencia tras la fuga del criminal más buscado, alias Fito, líder de los choneros. Fue el entonces comandante general de la policía, César Zapata, quien confirmó la evasión de los filtros de seguridad del cabecilla al constatar que este no se encontraba en su celda. Efectivamente, hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL, no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. La Fiscalía abrió una investigación por la fuga de Fito, mientras el presidente Daniel Noboa declaró por primera vez en su gobierno el estado de excepción. Explosiones en varios puntos del país, secuestros de policías, incineración de vehículos y otros hechos violentos marcaron la noche del 8 de enero. En Esmeraldas se registraron 3 atentados. Se trata de 2 automóviles que, de acuerdo con las autoridades, fueron incinerados luego de que delincuentes arrojaron un explosivo cerca de una gasolinera. El tercer ataque se dio a pocos metros del comando de policía de la provincia, donde pese a la explosión no se reportaron heridos ni fallecidos. A esto se suman los 11 guías penitenciarios que fueron retenidos en la cárcel de Esmeraldas el pasado 9 de enero y fueron liberados 4 días después. En Quito el panorama fue similar. Un vehículo fue incinerado en Chillocayo, en el sur de la capital, luego de que se encontró en su interior 2 cilindros de gas que fueron accionados a propósito. La misma noche del 8 de enero, un policía fue secuestrado en Llano Chico por
por 3 delincuentes que lo interceptaron en un vehículo polarizado y sin placas. El 9 de enero, 32 internos de la cárcel de Riobamba se fugaron, entre los que se incluía Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización criminal Los Lobos, y señalado por planear un atentado contra la fiscal general Diana Salazar. La creciente oleada de violencia obligó al Ejecutivo a renovar y declarar estados de excepción en más de 5 ocasiones en el marco del conflicto armado interno decretado por el primer mandatario el 9 de enero. Ahora, el gobierno asegura que hasta el 15 de diciembre se registró una reducción del 16.5% en homicidios intencionales en un comparativo del mismo periodo el año pasado. En ese lapso de tiempo, se decomisaron 282 toneladas de cocaína, que representa un incremento del 29% en relación al 2023. Más de 9.650 armas han sido incautadas, 111 personas neutralizadas o abatidas, 16 objetivos de alto valor capturados y 153 sujetos de valor intermedio han sido detenidos. El pasado 3 de octubre, el comandante general de la policía, Víctor Zárate, señaló que parte de las labores del bloque de seguridad han sido desmantelar a organizaciones criminales, de las cuales 3 se disputan el control del país en las distintas regiones. 3 grupos fuertes, 2 de los cuales son grupos armados organizados, hacia donde están focalizados en este momento todos los esfuerzos, Choneros y Lobos, que tienen injerencia nacional, y uno que ha sido debilitado en la provincia de Esmeraldas, los Tiguerones, que es un grupo de delincuencia transnacional. El trabajo es constante, está ahí, y la intención es seguir mitigando los factores de riesgo y los niveles de violencia que todavía tenemos en el país. La escalada ocasionó que Durán, en la provincia del Guayas, se convierta en la ciudad más violenta del país, según el jefe de policía del distrito, Roberto Santamaría, quien señaló que se registra un asesinato cada 24 horas. El mes de noviembre tuvimos el año anterior 92 muertes violentas. Este año cerraron con 30, tenemos 62 muertes violentas menos que respecto al año anterior, pero no se puede negar de que son índices altos que lo han llevado Durán en este momento a ser la ciudad más violenta del Ecuador. Desde organizaciones de derechos humanos, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Quebertus, consideró que la política de seguridad del presidente Daniel Noboa no ha sido efectiva en reducir el impacto del crimen organizado y ha profundizado las violaciones de derechos de los privados de la libertad. Explicó que la reducción de muertes violentas alegadas por el gobierno corresponde a múltiples factores que no necesariamente se deben a la militarización del país. Encontramos efectos globo, es decir, lo que uno ve como una pequeña baja en Guayaquil es una subida en Durán brutal en términos de homicidio. Lo otro son fenómenos cambiantes, lugares en los cuales no es que el Estado haya tenido el control, sino que alguna de las bandas tomó el monopolio de ese territorio, entonces ya no hay muertes violentas porque no hay ahora confrontación con otra banda, pero siguen teniendo ellos el control y por eso está creciendo extorsión y por eso está creciendo secuestro. Al cumplirse casi un año de la denominada guerra contra el crimen organizado, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, extendió una nueva amenaza a estas estructuras. Estamos sentando las bases para seguir reconstruyendo a nuestro país de lo que nos dejó el pasado. Pasado que se jactaba de brindar soberanía cuando lo que hicieron fue hundirnos en una profunda crisis de miedo y desesperanza. A los criminales les advierto, no jueguen con fuego porque ustedes estarán donde merecen estar. Esteban Cislema, Acontecimientos 2024. Lamentablemente así empezamos el 2024 con una escalada de violencia y ha pasado un año y nada se sabe de Fito, uno de los líderes y cabecilla del grupo más peligroso del país, de los choneros. Hasta el momento el conflicto armado interno no arroja resultados en cuanto a la captura particularmente de este delincuente, sí, debilitadas las bandas criminales en 7 ocasiones, pero capturados o asesinados en Colombia. Así es, y lo que decías tú de Fito, alias Fito, que aún no se sabe su paradero, esto a pesar de que en muchas ocasiones se llegó a decir que ya se tenía prácticamente establecido el lugar en el que se encontraba, que no daban mayores detalles porque era secreto, pero ha pasado ya un año y todavía nada. Hasta ahora no tenemos respuesta. Más adelante vamos a analizar este tema con uno de nuestros analistas invitados, Luis Córdoba, investigador en orden, conflicto y violencia. Pero eso no fue todo.
era solo el inicio de una ola de violencia que se fue intensificando con el pasar de los días, de las horas. Las cárceles fueron el centro de los disturbios y retenciones de policías y guías penitenciarios en varias cárceles del país. Fausto Yepes nos trae un informe completo sobre estos hechos. Este es el resumen. A menos de 2 meses del gobierno de Daniel Noboa, el 2024 arrancaba en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. En 7 cárceles del país se registraron motines y de inmediato se reportó el secuestro de guías penitenciarios y hasta policías que permanecieron por horas en calidad de rehenes. Todo lo que necesita. Sí, todo bien, gracias. Violencia que se reflejaba también en las calles con la detonación de coches bomba y crímenes con los que la situación estaba realmente fuera de control, incluso pese al estado de excepción decretado por el presidente Noboa. Fueron días de intenso miedo para los ciudadanos en las zonas comerciales y residenciales, y todo ocurrió sumamente rápido. El 9 de enero, un grupo de 13 supuestos integrantes de una banda criminal ingresaron a las instalaciones de TC Televisión. En medio de una transmisión en vivo, retuvieron a periodistas y técnicos. Un punto de quiebre para el gobierno que había fracasado con el estado de excepción y optó por declarar por primera vez en la historia de nuestro país un conflicto armado interno. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos, y que también les den su respaldo. 2 días antes se había reportado la desaparición de uno de los reos más peligrosos, el líder de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito. 2 días sin que las autoridades del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, lo reconozca, pero no había forma de ocultarlo. Alias Fito se había fugado en medio de los motines. En el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. A la par se reportaba la fuga de Fabricio Colón, alias Colón Pico, otro de los reos considerados de alto peligro y líder de la banda de los Lobos. Con la información del señor director del centro manifiesta que específicamente sí el ciudadano Fabricio Colón Pico se encuentra entre las personas que se fugaron del Centro de Privación de Libertad. El gobierno de Noboa aceptó entonces el apoyo de Estados Unidos en una lucha que hasta allí fue estéril. Se emprendió en un programa de recompensas para dar con los 2 cabecillas de las organizaciones criminales. Solo alias Colón Pico pudo ser recapturado el 22 de abril de este año. Ni la policía ni los sistemas de inteligencia han logrado la recaptura de alias Fito, pese a varios anuncios de las autoridades de gobierno sobre un supuesto avance en las investigaciones. Fausto Yepes, Acontecimientos 2024. Y en este momento nos encontramos aquí en nuestros estudios con el doctor Luis Córdoba. Él es investigador en orden, conflicto y violencia, y con él vamos a analizar un poco lo que ha ocurrido durante este 2024. Doctor Córdoba, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de estar con ustedes y un saludo a la audiencia también. Revisamos un poco lo que ha ocurrido durante este 2024 y además la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar este conflicto armado interno, cómo se ha manejado por parte del gobierno. ¿Usted considera que fue adecuada esta medida y ha servido de algo en realidad? Me parece que no ha surtido el efecto que esperaba el gobierno desde el punto de vista de la seguridad. Y esto se debe a que no se está abordando un problema de alta criminalidad o de grave criminalidad con las herramientas que tiene el Estado para afrontar el crimen. Al declarar un conflicto armado interno, lo que hace es
cambiar la naturaleza del problema y en vez de asumir como un problema de criminalidad, lo asume como un problema de una guerra, de un conflicto bélico. Y las consecuencias son desastrosas. Ejemplo número 1, desapariciones. En el año 2022 se produjeron 306 desapariciones. En el 2023, 532. En el 2024, 783 personas han desaparecido. De todos esos desaparecidos, algunas se está procesando inclusive, al menos 5 por desaparición forzada. ¿Por qué nadie ha hablado de esto, doctor? Porque evidentemente es como la retina de la imagen de la digamos, la agenda mediática y política está siempre posicionada sobre la base de los indicadores de éxito que el gobierno asume para la seguridad, que son ¿cuáles? 2. La tasa de homicidios y el decomiso de cocaína o de droga. Entonces dicen, miren, hemos reducido el 18% de homicidios, apláudannos, pero eso no es somos real. Exitosos. No, y probablemente hasta hayan reducido. Pero el problema es que... Lo que no es real es que eso sea una medida para poder de alguna manera decir, bueno, se ha reducido la violencia. No se ha reducido. Exactamente. Y esto se debe, repito, a que al haber abierto una puerta, que es abrir una caja de Pandora, inmiscuir directamente a militares en los temas de seguridad, pero además darle al Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, la posibilidad de decidir los temas de la política de seguridad interna y desplazarle a la Policía Nacional, lo que está haciendo evidentemente es minando las propias condiciones del Estado para ganar legitimidad en los territorios más violentos. Y digo el último ejemplo, lo que pasa en Durán hasta el día de hoy, una zona que no puede ser resuelta su gobernanza criminal. ¿El remedio resultó peor que la enfermedad entonces? Yo diría que hay algunas cosas, digamos, los problemas son muy complejos, no se puede mirar en blanco y negro, hay cosas que se podrían haber mejorado mucho más, pero me parece que hay una falla de origen y tiene que ver con el concepto que ha manejado el gobierno de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa. ¿Cuál es este? Pensar que el problema de seguridad se tiene que asumir de manera aislada a la política económica. No podemos nosotros quitarle la base social a las pandillas que operan en el noreste de Guayaquil, en Manabí, en donde quiera, si no le ofertas a esa juventud posibilidades de empleo o de trabajo. Pero eso es algo a largo plazo también. Es que eso es inmediato, es que no es a largo plazo, es inmediato. 3 medidas inmediatas. Lo que significa, por ejemplo, guarderías públicas para que las madres que ahora tienen que dejarles a sus hijos o tenerles a sus hijos en sus trabajos puedan encargarles seguramente. 2, la readecuación de las unidades de educación básica en todo lo que es el noreste de Guayaquil. El día de este año mismo, mientras el presidente llamaba, el presidente Noboa, como éxito en el mes de marzo en la reducción de homicidios, en el mes de marzo el Ministerio de Educación anunció que en el último año más de 119,000 niños, niñas y adolescentes desertaron de las escuelas. Doctor Córdoba, entonces lo que usted dice es que la criminalidad está mal planteada en cuanto a la lucha, sino que las políticas públicas que nunca llegaron en este año al menos y siguen ausentes y no las vamos a ver en el plano inmediato, ¿podrían agravar la situación en el 2025? Sin duda, esto es algo que tenemos que pensar. ¿Tendría que declararse terminada la guerra? Yo creería que lo que tiene que hacerse es complementar políticas públicas en todos los ámbitos que se han abandonado. Y ahí me refiero a 2 cosas que son graves. Por ejemplo, cuando nosotros nos despertamos con la noticia de los apagones y con la noticia de que eso iba a durar varios meses, como ocurrió, con base en varias investigaciones periodísticas que se constató que son mafias de crimen organizado que han logrado también cooptar las estructuras de las principales empresas públicas de electricidad en el país. Entonces, mientras nosotros estábamos buscándoles, según la mirada de los militares que dirigen esta guerra, y los generales y el presidente, mientras nos decían que hay que buscarle al alias Fito, al alias Cholito, a los terroristas de Machete y Chancleta por el suburbio de Guayaquil, resulta que hay gente de corbata que está manejando las eléctricas y que son los corresponsables de la crisis que tenemos. Ese es el ejemplo más claro de cómo... Y ahí no hay guerra. Y no hay guerra, pues claro, por supuesto. Y no hay guerra tampoco en el lavado de activos. Y no hay guerra en la plata que se está lavando en el sistema financiero. Doctor,
Doctor Córdoba, vamos a continuar un poco analizando lo que ocurrió en este 2024, porque también vamos a integrar a esta conversación a José Luis Calderón, periodista y expresentador de ETC. Y justamente vamos a hablar de lo que ocurrió el martes 9 de enero, que el país vivió otro momento violento cuando hombres fuertemente armados ingresaron a TC Televisión. Escuchemos enseguida un reportaje que nos cuenta Hernán Higuera. Eran las 14:18 del 9 de enero, apenas empezaba el 2024 y el asalto de un grupo de delincuentes a las instalaciones de TC Televisión ya vaticinaba un año complicado para la seguridad del país. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los sicarios con armas y explosivos entraron empujando a productores y periodistas, a quienes ultrajaron, golpearon y amenazaron con asesinarlos si no hacían lo que ellos querían: transmitir un mensaje. Ocurrió pocas horas después de que el gobierno haya declarado el estado de excepción por grave conmoción interna, pues 2 días antes fugó de la prisión el líder de los choneros, José Adolfo Macías, alias Fito, de quien hasta hoy no se sabe nada. Los encapuchados frente a cámaras mostraron su armamento y pedían micrófonos. Tenuamente se escuchó el mensaje. Sí, toma el aire para que sepa que la mafia, que no se juega con la mafia. El periodista José Luis Calderón fue apuntado para que pida a la policía que no entre. Fue el momento más tenso porque los delincuentes mostraron granadas y colocaron explosivos en la chaqueta del periodista. Imágenes de los técnicos pidiendo que se vaya la policía. De pronto se escucharon disparos y detonaciones. La policía entró a controlar el set y a someter a los 13 delincuentes. La transmisión duró más de 1 hora. 1 mes y medio más tarde se conoció que la orden de atacar TC vino de alias Negro Willy, quien fue capturado en España. El fiscal César Suárez, encargado de la investigación del ataque terrorista, fue asesinado, pero era tan solo uno de los hechos de grave conmoción y violencia de esos primeros días del 2024. Ataques con explosivos en 9 provincias, el secuestro de 3 policías y otros hechos violentos llevaron a que el presidente firme el 9 de enero el decreto 111 con el que se declaró el conflicto armado interno y ordenó el inicio de operaciones contra grupos criminales. Para financiar la guerra, la Asamblea Nacional aprobó la ley urgente del conflicto armado interno y la crisis económica y social. Rechazó el incremento del IVA, que finalmente subió al 15% por decreto, pero en la Asamblea se aprobó un impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca. Se dio paso al incremento del impuesto a la salida de divisas, que puede ir hasta el 6% según considera el presidente Noboa. La contribución temporal de seguridad, que se puede aplicar sobre las utilidades de las empresas, y se aprobó la tarifa del 5% de IVA para los materiales de construcción. El Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Pachacuti tuvieron reparos a esa ley. Así, el país continúa ya 1 año en un conflicto armado interno. Hernán Higuera, Acontecimientos 2024. Y justamente realizamos ahora, como lo dije hace un momento, un contacto con el licenciado José Luis Calderón, quien se encuentra en Estados Unidos. Él es periodista y expresentador de TC Televisión. José Luis, muy buenas tardes. Te saluda María del Carmen Álvarez. Cuéntanos un poco cómo se vivieron esos momentos de estrés cuando este grupo de hombres entraron de forma violenta y fuertemente armados a TC Televisión. Creo que no nos escucha. José Luis, un gusto saludarte. También te saluda Hernán Higuera. No será nunca tarde para solidarizarnos contigo por todo lo que vivimos. Te preguntábamos si hay algún otro detalle que debamos conocer frente a esa difícil situación que tuvieron que enfrentar los trabajadores de TC Televisión y que nos puso a todos, digamos, a temblar. Fue el momento más crítico. A partir de ese día hasta el día de hoy, nosotros no hemos dejado de tener la tranquilidad que deberíamos tener tras los ofrecimientos, sobre todo de los políticos. Se cerró, ¿no? Se cerró la llamada. Vamos a reintentar. Aquí ya lo escuchamos. Te escuchamos, José Luis. Buenas tardes. El Hernán, país te escucha. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, para mí muy grato poder reunirme e interactuar con un comunicador, un periodista y comunicador de tan prestigiosa trayectoria, y que en algún momento coincidimos en coberturas
Te recuerdo ya algo que siempre en algún momento te lo mencioné también, una de las coberturas más importantes o significativas fue en Chile, el rescate de los mineros en Copiapó, en el desierto de Atacama. Pero bueno, experiencias periodísticas que quedan en la memoria, en la retina, de lo grato también que fue ejercer el periodismo en Ecuador. Y en torno a la inquietud planteada sobre lo sucedido el pasado 9 de enero, del que estamos a pocos días de cumplir un año de tan fatídico, inédito, espeluznante hecho, tan solo puedo decir que mi vida cambió. Desde abril me encuentro en los Estados Unidos, tengo una solicitud de asilo en marcha y ello me ha traído que el gobierno estadounidense este mes me conceda un permiso de trabajo y un número de seguridad social que me va a permitir a partir de ahora empezar un nuevo capítulo de vida y con las pretensiones de continuar en el ejercicio profesional. En torno a lo sucedido el pasado 9 de enero, a una lectura acertada de los hechos que tú has descrito en un reporte previamente emitido, creo que ha faltado mencionar lo más importante. Ese día, aparte de el menoscabo a la integridad física, psíquica, cognitiva, ¿me están escuchando? Sí. Adelante. Perfecto, muy bien. El menoscabo a la integridad física, psíquica, cognitiva de quienes nos encontrábamos en ese momento en las instalaciones de TC Televisión, canal incautado por el Estado, por el gobierno de turno actualmente desde hace 16 años. Precisamente ese día fue aprovechado por otro grupo de delincuentes armados para irrumpir en Guayaquil y sus alrededores y matar a 12 personas. 12 personas, individuos, seres humanos. ¿Qué ha sucedido con la memoria de esas personas? El menoscabo, por supuesto, hacia quien estuvo más expuesto ante esa situación fue completa, un menoscabo completo. Mi vida realmente, reitero, mi vida dio un vuelto, un cambio completo. Yo ya me vi muy afectado por lo que ocurrió. 2 semanas después sufrí de estrés postraumático y de ansiedad. Me sentía igual que perseguido y había gente que se acercaba y muchos también, ese es otro aspecto que quiero mencionar, había personas que cuestionaban o consideraban que lo sucedido en TC Televisión había sido un montaje. Así lo dijeron. Yo tan solo atinaba a decirles, bueno, mi vida cambió, mi vida se vio afectada y tomaré decisiones por eso. 23 años de ejercicio periodístico, principalmente en la citada empresa, en el medio de comunicación y en medios radiales. José Luis, una carrera consolidada. Bueno, precisamente, más allá de la afectación que yo sufrí, ¿dónde está la respuesta ante lo que sucedió y que terminó con la vida de 12 seres humanos en Guayaquil? José Luis, un poco para recordarle a la ciudadanía y a quienes se atrevieron a postear ese tipo de comentarios que tú dijiste y que los acabas de mencionar en el sentido de que todo esto fue fraguado y montado, es que no cabe en la cabeza mirar cómo te ponían un explosivo en la chaqueta y esperábamos todo el mundo asustados, con ganas de salir corriendo, de no saber qué hacer, porque era una cosa inédita en este país, llegar a esos límites de violencia y de mirar tu rostro de desesperación pidiendo que la policía no ingrese, cuando estaban haciendo también todo lo contrario, ¿no? Poniendo también en riesgo. Inédita y espeluznante, además de precisamente considerar que como nación tocamos fondo ese día, lo he mencionado varias veces ya en el diálogo que sostengo sobre lo que sucedió, porque pasar de convertirme de espectador a protagonista de las noticias, que definitivamente no estamos preparados para eso como nación. Claro. Y reitero, ese día, luego de las 2 de la tarde, individuos armados salieron a las calles a atentar contra la vida y la integridad física, las instalaciones judiciales, comercios en Guayaquil. Fue un caos ese día. Fueron asesinadas con impactos de fusil
12 personas realmente, un registro de considerar, y no se habla de eso, no se menciona nada sobre la identidad, investigación, alguna respuesta que le puedan otorgar a los familiares de esas víctimas del fatídico 9 de enero y que marcó un antes y un después en nuestra nación. Aún seguimos con la declaratoria de conflicto armado interno. José Luis, y para mí, en estos momentos hay, ya desde hace ya meses, mi bosquejo mental ya es de permanencia en el lugar donde me encuentro, en los Estados Unidos, en el sur de la Florida específicamente, del estado de la Florida, y de sentir un completo desarraigo y frustración y decepción de la nación que me vio nacer y que me vio crecer también como profesional. Me otorgó una oportunidad como profesional de la comunicación. Y que la violencia le arrebató. Está mi familia aún ahí, que permanece, mi madre y mis hermanos. Aguardo porque realmente las cosas mejoren, pero lo veo muy difícil, y sobre todo entre los enfrentamientos que existen entre los actores políticos. Decía yo que la violencia ese día nos arrebató también a un gran periodista, colega que se destacaba por hacer coberturas periodísticas nacionales e internacionales, y que hoy lo tenemos prácticamente fuera del país por su seguridad y por su salud también emocional y mental. José Luis, te repito, nunca será tarde para solidarizarnos contigo por todo lo que te aconteció y lo que te sucedió. Te agradecemos por habernos dado la oportunidad de escucharte hoy. Esperamos que tu situación personal y familiar vaya mejorando, que la gente recuerde estos hechos y que nunca los olvide, para que la situación de ustedes como víctimas directas de los delincuentes vayan cambiando, así como para todo el resto del país. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Hernán, realmente, y debe considerarse como un periodo de reflexión y que cambió también la dinámica, la historia de una nación en estos momentos sumida en una profunda crisis. Gracias a ti y un abrazo enorme, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Y ahora saludamos, se encuentra junto a nosotros la licenciada Carol Noroña. Ella es periodista de investigación y especialista en temas carcelarios. Vamos a revisar, a seguir revisando un poco el tema de la violencia, cómo ha impactado en nuestro país durante este 2024. La ola de violencia en realidad empezó en el año 2023, pero lejos de aminorarse durante este año, nosotros estamos viendo, a pesar de que se dan cifras de los homicidios, que lo comentábamos hace un momento, los homicidios intencionales que han bajado mínimamente, igual seguimos enfrentando la violencia los ecuatorianos todos los días. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor poder estar aquí. Mi solidaridad también con el colega Calderón, porque sé lo difícil que es tener que irse de casa, y también para contextualizar que en este año 8 colegas se han exiliado. Eso se suma en un total de 14 colegas exiliados. Yo pude regresar, pero tristemente esa no es la realidad de la gran mayoría de mis colegas. Está bien si te quedas y está bien si te vas. Porque no hay garantías. No hay garantías, y estamos hablando de proyecto de vida que va más allá, tristemente, de un oficio por el que seguimos luchando. Yo creo que es muy importante contextualizar que si bien en las ciudades nosotros sentimos que explotó, por ejemplo, en estos meses, yo estuve viviendo en Esmeraldas, y la situación en Esmeraldas no estalló en 2023, sobre todo en la ciudad, en la frontera norte. Tú ya veías un reclutamiento que se ha ido sofisticando, pero en Esmeralda ciudad, desde el 2020 y en el periodo de la pospandemia, esto sí que estalla, pero también en línea con una violencia estructural. Tú tienes barrios, por ejemplo, como Casa Bonita, la isla Luis Vargas Torres, la isla Roberto Luis Cervantes, el barrio que lo conocen como Tripa de Pollo, todas estas zonas que son zonas muy conflictivas, que han visto además morir a gran parte de su gente, y donde hay un desplazamiento interno del que no se habla. Aquí en Ecuador se habla de movilidad humana, pero el desplazamiento interno es algo que no está cuantificado por el gobierno ecuatoriano. Yo estuve, por ejemplo, en este barrio que se llama Casa Bonita, donde en este momento hay un acuerdo entre bandas, es decir, la pacificación no llegó a partir de la militarización, sino a partir de un acuerdo en 2023 entre treguas frágiles de organizaciones criminales que se disputaron ese barrio, y en medio de eso las vidas de esas personas, muchos asesinatos no han sido denunciados. Por lo tanto, nos preguntamos también, y también
nos convoca a seguir investigando cuántas de esas muertes no ingresan en los registros oficiales y están justamente plasmados en estas reducciones que han sido mínimas, además, Carol, tomando en cuenta este conflicto armado interno. ¿Y esa tregua hasta cuándo va? Ese es el tema, son treguas maleables, son treguas frágiles. Miren, contextualicemos lo que ocurrió durante la primera masacre carcelaria documentada en prisiones militarizadas. Por supuesto que hemos vivido 16 masacres carcelarias que comenzaron en diciembre del 2020 en la prisión de Esmeraldas, algo que también ha sido invisibilizado, pero luego también es importante situar este momento desde la militarización, porque se había hablado de retomar el control y lo que hemos visto es que hay nuevos aliados para un negocio que se sigue sosteniendo con las élites corruptas y las élites mafiosas criminales. Entonces, ¿qué es lo que se vio en la masacre en donde murieron 19 personas? Sí que hubo un involucramiento del tema del hambre que fue alertado desde el 17 de abril de este año, pero también se debió a una tregua frágil en estructuras que ni siquiera eran reconocidas. No eran los chonekillers, no eran los lobos, no eran los choneros, eran estructuras que se dedicaban sobre todo al sicariato en el suburbio de Guayaquil, que hicieron una tregua de convivencia dentro de la penitenciaría del Litoral, y cuando se disputan el pabellón, eso se traslada al suburbio. Ese mismo día mataron a más personas en el suburbio de Guayaquil y se desataron nuevas masacres. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados de la militarización en los barrios? ¿Cómo se ha dinamizado la violencia? Y en medio de eso está la vida de la gente. Y la militarización en las cárceles tampoco ha tenido ningún efecto entonces, porque siguen de alguna manera bajo el control de las estructuras criminales. Lo que yo creo es que sí que han ganado nuevos aliados. Es decir, yo creo que nada es blanco o negro. O sea, yo creo que sí hay unos matices, pero ¿qué es lo que hemos visto? La única respuesta del gobierno de Noboa y los que le antecedieron ha sido una política militarista, una narrativa militar, en la que recordemos, cuando comenzó el conflicto armado interno, quien se atrevía a criticar mínimamente la política de seguridad era llamado antipatria o enemigo nacional, y no se trata de eso. Si es que estamos hoy discutiendo eso es porque queremos un país donde la gente no deba tener que huir como el colega Calderón, y que además de esas vidas se nombren, porque también hay que hablar de cuáles han sido los efectos directos, no colaterales sino directos, que son justamente las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las extralimitaciones en las ejecuciones de actos de servicio, entre otros delitos donde están involucrados directamente agentes de seguridad del Estado, no policías y fuerzas armadas. Doctor Córdoba, las cifras que nos están dando ustedes son alarmantes, ¿no? 783 desaparecidos en el 2024. Carol nos acaba de decir muertes no registradas. Es decir, en resumen, este año de conflicto armado interno nos deja saldos rojos. Yo quisiera saber si usted puede establecer una diferencia entre lo que vivió México, lo que vive México y lo que vive Ecuador ahora. Yo creería que ahí hay varias lecciones que aprender, y ese es uno de los grandes temas pendientes para los tomadores de decisión a nivel gubernamental. No están aprendiendo y procesando las lecciones que está dejando esta guerra contra el narcotráfico en América Latina. Y lo que estamos empezando a sentir con desplazamientos internos forzados y desapariciones forzadas, estamos empezando a cruzar un umbral que en México se volvió realmente una epidemia. La epidemia de desaparecidos forzados en México supera fácilmente los 60,000 personas en apenas 12 o 13 años de guerra contra el narco. Pero me parece que es clave 3 elementos de juicio adicionales. ¿Qué secuelas están además dejando? Porque cuando vemos nosotros y hablamos del conflicto armado, además de recordar que la propia Corte Constitucional hasta el día de hoy no reconoce la existencia de un conflicto armado no internacional desde el punto de vista jurídico y doctrinario. No hay los elementos necesarios. No hay los elementos necesarios, porque para que exista un conflicto armado tiene que haber un oponente, un grupo insurgente o un grupo beligerante claramente identificable. Acá no existe tal cosa. Para que, como además no existe, ¿qué son graves secuelas que está produciendo esto? Primera cosa que me parece clave, ya nosotros tenemos en el país zonas silenciadas. Zonas, como decía Carol, en donde no tenemos ni siquiera capacidad de reportería periodística. La frontera norte, también, la frontera sur,
zonas de alta minería ilícita en la Amazonía. Hay zonas donde simplemente la gente ha callado y la gente prefiere callar antes de ser amenazada o asesinada. Eso es gravísimo, porque esto significa que también el periodismo y el periodismo de investigación, que es uno de los principales pilares para un orden democrático, va reduciendo su cancha. Yo diría que ya no hay. Por supuesto. Como no pasa en México, de hecho, también. Por supuesto, y esa es la primera secuela grave. Y ya callamos este año, ¿no, Carol? Yo creo que sí hay. Yo realmente, bueno, tú no recordarás, pero cuando yo era estudiante te entrevisté y tú me dijiste algo muy importante, que era mientras más difíciles se ponen las cosas, hay que hacer periodismo. Yo, por ejemplo, resalto mucho la convicción que tienen los colegas de zonas periféricas con los que he trabajado durante este año, justamente para impulsar nuevas narrativas, que son narrativas de paz, narrativas de reconciliación social, porque en Colombia se esperaron décadas para hablar de reconciliación social. Creo que en este país es momento de comenzar a hablar y de no esperar, porque miren, solo les quiero contar una experiencia. En Esmeraldas, ¿qué es lo que ha pasado? Es una comunidad muy herida, con años de resistencia, de violencia estructural a todo nivel, pero se han hecho encuentros, hay procesos de pacificación en las zonas donde los líderes comunitarios y las lideresas, porque el 95% de los liderazgos están en los hombros de las mujeres, que trabajan para que esas infancias que en este momento están sitiadas por el reclutamiento tengan otras oportunidades de vida. Es decir, este rol que debería ser del Estado, que incluso debería estar avalado por programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que no las tiene, tristemente. Es decir, hay un abandono del Estado. Hay un abandono, pero al mismo tiempo hay un sostenimiento de las organizaciones de base que a mí me parecen muy importantes, y en ese sentido creo que la memoria es importante. No sé si es que hemos hablado y se han nombrado aquí los nombres de personas desaparecidas, por ejemplo, pero yo sí quisiera nombrarlas porque en eso precisamente estamos ahora. Está Esteban Cislema, está ahora en la asamblea a propósito de la comparecencia en la sala de redacción. Perdona si me corriges. En la sala de redacción. Ya, está en la sala de redacción siguiendo la noticia que ocurrió el día de hoy, precisamente por el tema de los desaparecidos, que no son solamente los 4 de Guayaquil. No, de hecho hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, por eso quería yo nombrarlos, porque yo tengo 15 nombres en este momento, principalmente de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Osvaldo Mauricio Morales, de 23 años, Justin Álvarez, de 17 años, Dave Robin Loor, que además de este caso está ya judicializado como una desaparición forzada, de 20 años, Juan Daniel Santillán, Osvaldo Ruiz Tapia, Michael Castañeda, Jairo Tapia, Kleiner Pisco, de 15 años, Carlos Pisco, de 17 años, Miguel Morán, de 21. En la provincia de Esmeraldas también hay documentadas desapariciones presuntamente forzadas, como de Neville Mina Quiñones, de 18 años, Ariel Cheme Franco, de 19, Jackson Cortés, Ángel Alfredo Ortiz, Romario Ricardo Caicedo Mina, Caril Josué Chere Reina. Los dos últimos de estas dos personas, uno licenciado en enfermería y otro taxista, respectivamente, fueron detenidos presuntamente por militares. Y en cambio, en estas otras delitos como extralimitaciones, yo hice una investigación en torno al caso de Carlos Javier Vega, que fue asesinado el 2 de febrero. Con esto termino. Solicitamos cifras de la Fiscalía. Hay 140 investigaciones abiertas por extralimitación. ¿Cuáles son las provincias que lideran? Son Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Son estos puntos centrales donde se ha realizado la violencia. Justamente vamos a hacer una breve pausa. Le vamos a dar paso a nuestro compañero Esteban Cislema, que también se va a referir a este tema, el tema de los desaparecidos, entre otras cosas. Esteban, sigue adelante con tu reporte. María del Carmen, Hernán, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a esta hora, y exactamente hablando sobre el caso de los 4 menores desaparecidos en Guayaquil. Todo se remonta al 8 de diciembre, cuando Ismael, Steven, Josué y Saúl fueron detenidos por una patrulla militar, como vemos justamente en imágenes en el sector de las Malvinas. El hecho generó indignación en redes sociales, y luego de 13 días de la desaparición de los niños, el gobierno emitió un pronunciamiento oficial. Inicialmente descartó que este suceso se haya realizado por parte de integrantes del ejército, pero el discurso cambió nuevamente cuando, en palabras del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, la presión de los menores se dio en el marco de un presunto delito flagrante. Sin embargo, fueron liberados posteriormente. Escuchemos lo que dijo el ministro. Esta acción se realizó en el contexto circunstancial de retorno de una patrulla militar a la base aérea de Taura, luego de haber concluido
una operación militar, por lo que la aprehensión de los adolescentes no fue parte de una operación, mucho menos de una orden de operaciones. Estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en la Asamblea Nacional, y justamente esta versión fue refutada durante la audiencia de acción de habeas corpus presentada por los familiares de los menores, y justamente el fiscal en este caso señaló que no existe evidencia para determinar que los menores estaban en ese momento cometiendo actos ilícitos al momento de la detención por parte de los militares. Fue la jueza Tania Loor quien declaró la desaparición forzada de los menores, y acto seguido la fiscalía anunció la apertura de una investigación en el denominado caso Malvinas, que involucra a 16 militares. Y este caso también empieza a recrudecerse cuando el 24 de diciembre se hallaron cuerpos incinerados en el cantón Naranjal, cerca de la base de la Fuerza Aérea de Taura, por lo que se iniciaron las labores para determinar si es que estos cuerpos estaban relacionados justamente a los menores desaparecidos. Los padres de los menores acudieron al laboratorio de criminalística para entregar muestras de ADN y así verificar si es que las muestras de sus hijos coinciden con la de los cuerpos encontrados. Y otra de las aristas claves de este caso es el testigo quien aseguró haber prestado su celular después de la liberación de los militares para que ellos, los niños, mantengan contacto con sus padres. Justamente sería la última persona en haber visto a los menores desaparecidos actualmente. También tenemos la versión del abogado de los militares, de los 16 militares implicados en este caso, Jesús López, quien nos contó en Notimundo al Día, nos reconoció que sus defendidos aceptaron haber actuado mal, exactamente no haber ejecutado el procedimiento correcto al liberar a los menores de edad luego de su aprehensión. Ahora justamente la Fiscalía buscará procesar a estos 16 militares implicados en el caso, que a propósito mantienen custodia dentro de la Fuerza de Taura, en la base militar de Taura, posteriormente a la audiencia de formulación de cargos que se realizará a las 10 de la mañana de este 31 de diciembre. Hernán, María del Carmen. Muchísimas gracias, Esteban, por el resumen completo de este particular caso que nos da pie a la última pregunta a nuestros dos invitados, tanto a Carol como al doctor Córdoba. Si tenemos 783 desaparecidos, personas muertas no registradas, si no tenemos, digamos, un resultado de este año de conflicto armado interno, y si no hay un reconocimiento de la Corte Constitucional, entonces, ¿qué se debe hacer para combatir esta inseguridad que nos tiene en vilo a todos? Me parece que hay tres cosas fundamentales. El primero, la sociedad civil organizada tiene que ganar protagonismo en el 2025. No podemos permitir que se siga el poder militar posicionando ante una estela de impunidad. Quiero recordarle a la audiencia que según una última reporte que hizo Diario Expreso la semana anterior, desde el 2017 al 2024 hay más de 700 militares que han estado involucrados en delitos de distinto tipo. Recordemos, por ejemplo, que hasta el día de hoy no hay sentencias sobre los militares, más de 12 procesados por el sabotaje al radar en Montecristi, y seguimos sin radar en la provincia de Manabí y siguen traficando droga desde Manabí. Recordemos que nadie ha sido investigado y procesado por la captación ilegal de dinero de Don Nasa, que operaba desde el Club de Clases y Policías en Quevedo. Y para último, tenemos ya casos de un narco general sentenciado en la policía, un coronel que acaba de ser detenido de la policía vinculado al narcotráfico, y un teniente coronel del ejército que fue detenido en el tráfico de oro. Eso hace necesario la depuración. Por supuesto. Porque no toda la institución puede estar, digamos, metida en un solo saco. Por supuesto. No se puede generalizar. ¿Qué es lo que se requiere? Claro. ¿Qué es lo que se requiere? Mecanismos desde la sociedad civil para supervisar, hacer veeduría ciudadana sobre el despliegue militar. Es decir, lo que está pasando ahora es que hay más bien una estela de bruma que ha creado el propio gobierno, no solo ante la contratación pública. El 21 de marzo de este año, un decreto ejecutivo del presidente Noboa declaró como reservada todos los contratos en el sector de seguridad, lo cual ya es un problemático. Y lo segundo, si no logramos avanzar hacia una reforma que permita mejores mecanismos de depuración, control y rendición de cuentas sobre policía, sobre Fuerzas Armadas y sobre la justicia, es muy difícil cambiar los escenarios. Esto se agravará. Carlos, pero en este punto, ¿el crimen organizado puede ser neutralizado o eso va a ser prácticamente imposible para este y para cualquier gobierno que venga? Bueno, yo solo ahí diría, el problema es que el crimen organizado no está fuera del Estado.
El problema es que hay gobiernos enormemente infiltrados, y el caso de Guillermo Lasso es el ejemplo. Para que su cuñado, que él negaba y ponía las manos para el fuego, haya sido ya procesado por crimen organizado, da muestras de hasta qué nivel está cooptado incluso la élite política del país. Por lo tanto, ¿cómo esperamos que ellos cambien? Y por eso digo, aquí la responsabilidad es de la sociedad civil. Si la sociedad civil organizada, las experiencias que acaba de mencionar Carol, que en territorio hay muchas, no comenzamos a legitimar esa acción ciudadana, es muy difícil que cambie el comportamiento de este o de cualquier gobierno. Carol. Bueno, yo coincido muchísimo en que es urgente una reforma policial, también una veeduría a profundidad de las Fuerzas Armadas, porque es que no estamos generalizando, pero es un país tan fracturado y polarizado que pareciera que decirlo se traduce a decir que todos los militares son malos. No se trata de una pelea de buenos o malos, esa narrativa yo creo que sí hay que quebrarla, pero ya, porque no nos permite construir, sino entender que hay policías y que hay militares que han sido involucrados en bandas de extorsión, procesados por delincuencia organizada y que sin embargo permanecen ahí. O sea, una reforma al COESCOP, el COESCOP es una normativa totalmente laxa que yo creo que realmente no cumple con el objetivo. Hay policías que nos han dado en entrevistas, por ejemplo, y han sido perseguidos por decir que les falta lo elemental, que están trabajando bajo amenaza y que incluso cuestionan la impunidad en los asesinatos de los propios policías, porque en medio de una guerra también todas las vidas son importantes. Y por otro lado, yo he visto de primera mano cómo el tejido comunitario ha salvado vidas de personas que han sido víctimas directas de la violencia y de personas que han ejercido violencia, de chicos que han sido reclutados y que han sido, por suerte, sacados de esas estructuras. Entonces, sí es posible. Yo creo que hay que pensar cómo estamos realmente viendo la justicia en este país. Realmente hay un ejercicio, una evaluación técnica para construir más cárceles, para proponer profundizar las penas para los niños, para las infancias y las adolescencias. Hay mucho por hacer. Hay muchos temas. Entonces hay que hacer una cobertura de lo social. Esto no es una medida sutil, esto es una medida urgente, porque cuando están en territorio ven todo el nivel de empobrecimiento y el nivel de falta de oportunidades que nos sorprende que los niños sean reclutados. Claro. En las grandes ciudades no hay, digamos, una idea de la realidad que se enfrenta, sobre todo. Sí, eso es real. Las voces desde el territorio. Y uno sale apenas a los barrios periféricos de Quito y ya se conoce esa realidad, ¿no? Lamentablemente es así. Y nos toca ver qué nos ofrecen ahora en campaña electoral. Y cuestionarlo con datos. Allí hay un trabajo periodístico fuerte que hacer y nos queda como reto. Sea. Y a los analistas, a los que hacen opinión también, porque hay que cuestionar sobre lo que nos van a ofrecer en temas de seguridad. Finalizamos en todo caso y queremos agradecer nuevamente al doctor Luis Córdoba, investigador en orden, conflicto y violencia, y también a la licenciada Carol Noroña, ella es periodista de investigación, especialista en temas carcelarios, por habernos acompañado en Acontecimientos 2024, revisando un poco lo que ha sucedido en temas de violencia en nuestro país durante, lastimosamente, este año. Hay otros hechos que marcaron la historia del país, se lo vamos a contar después de esta pausa. Gracias. Estamos presentando Acontecimientos 2024. Un repaso a los hechos que marcaron la primera plana informativa estos 365 días. Más premios al instante con Loto. Ahora todos vienen con zona de raspe. Puedes ganar todos los martes, jueves y sábado. Tienes dinero en efectivo, electrodomésticos, motos y hasta un auto 0 kilómetros. Y lo mejor de todo es que podrás ganar hasta $500,000. Billetéate con Loto y recuerda que es para ti solito. ¿Has pensado cómo la velocidad puede cambiar tu vida? Solo con unos kilómetros por encima del límite pueden acabar con tu vida. Mayor velocidad, mayor riesgo de consecuencias graves. Cada vida cuenta. Baja la velocidad. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 957. CNE. Elecciones 2025.
En Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Runa apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite: negocios, estudios, viajes, vehículos y más. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo Ecuador. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Somos Fundación Prosperar Salud, impactamos la vida de más de 15,000 personas con nuestros proyectos sociales junto a Ecuabet. Conócenos en www.fundacionprosperarsalud.com. Volvemos enseguida con más de Acontecimientos 2024. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, en FM Mundo presentamos el Minuto Forbes. El crecimiento de LinkedIn se debe a una simple verdad. La gigante sigue lo que le interesa. Conseguir 10,000 seguidores nuevos en un año suena ambicioso, pero desglosado en acciones diarias es totalmente alcanzable. Evita los trucos, hacks y fórmulas y concéntrate en sumar 27 seguidores nuevos cada día. Los futuros seguidores ya están en la plataforma, rodeados de contenidos que no los atraen, pero pueden hacer que se detengan en tus publicaciones al volver a lo básico y comprender qué es lo que les importa. Deja de lado el contenido aburrido. Comparte los desafíos que enfrentaste para construir tu negocio. Más en Forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por... Lo que sigue es Iris con Amex. Disfruta de este beneficio exclusivo con tu American Express de Banco Guayaquil. 2x1 en brunch y free access más welcome drink. Descubre más beneficios y comercios aliados en bancoguayaquil.com/promociones. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 55 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. El transporte público renace en Quito. Ya lo vivimos con el metro, el más moderno de Latinoamérica. Vamos por más, porque Quito nos mueve. Con la tarjeta Ciudad conectamos los buses convencionales, el trolebús, la ecovía y el metro. Rutas más eficientes para que tus viajes sean rápidos. Con transporte organizado ahorrarás tiempo para lo realmente importante. ¡Mami! ¡Llegaste! ¡Sí! Viajemos juntos. Quito renace. Autorización número 783. CNE, Elecciones Generales 2025. Caminamos junto a ti, con tus proyectos y anhelos, porque unidos... Todo lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa, Cooperativa de Ahorro y Crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu casa, tu vehículo nuevo, estudios o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias a nivel nacional. Más información en www.mushukruna.com. Estamos en todo el país. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Una cooperativa, todo es posible. Matriz Ambato, calle Montalvo entre Ceballos y Juan Benín Novela. ¿Listo para sacar el máximo provecho a tus inversiones? Banco Amazonas te ofrece la mejor tasa del mercado y la oportunidad de ganar un Audi A4 o $15,000 en tarjetas de regalo. Invierte hoy mismo. Comunícate al 098-661-0817 en Guayaquil o al 098-636-4742 en Quito. Para recibir 1 millón de regalos en Navidad, no necesitas 1 millón de amigos, solo a tu Bancar. Porque este año tus regalos vienen con 1 millón de puntos para regalarte lo que quieras. Participa por cada $50 en compras y canjealos por boletos aéreos, dispositivos tecnológicos, órdenes de compra y mucho más. Diferidos tienen doble oportunidad de ganar. Además, con Visa Débito, revisa tu voucher. Hay $5,000 en premios. Con Bancar, nadie te quita lo vivido. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Aplican restricciones. 2025 es nuestro año. FM Mundo más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Acontecimientos 2024, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Nos acompaña a esta hora Jefferson Pérez, campeón olímpico de nuestro país. Jefferson, muy buenas tardes. Le saluda María del Carmen Álvarez. Usted acompañó pues a nuestros representantes en París, en estos Juegos Olímpicos. Cuéntenos un poco cómo se vivieron esos momentos de alegría, de emoción, y a qué se debe el éxito en esta participación. Bueno, ante todo quiero expresarles mis mejores deseos que han tenido en Navidad, y por supuesto que en el 2025 sea espectacular. Respecto a los Juegos Olímpicos de París, creo que ha pasado algo importante, ¿no? Y que es de una nueva generación que ha transformado, se ha consagrado en la transformación del deporte ecuatoriano. Los técnicos habían previsto la posibilidad de que se pudieran obtener mucho más que una medalla. Incluso algunos se atrevieron a indicar la posibilidad que superemos el resultado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Sin embargo, eso se manejaba mucho al interior de la delegación. Intentaban evitar hacerlo hacia el exterior para evitar presión a los deportistas. Y principalmente esa fue mi función en el equipo olímpico, tratar de proteger que los deportistas no sientan más presión que la que ya tienen por sí mismos en la preparación, y un ambiente espectacular. Y una de las cosas que manifesté es que Ecuador, la primera medalla olímpica que se ganó Ecuador fue la medalla de la unidad, porque no importaba qué deporte eres, no importaba de dónde venías, no importaba de qué región estabas, lo que importaba era que somos una nación llamada Ecuador, y yo creo que esa fue la primera y la mejor medalla que se obtuvo el equipo olímpico en París. Y es la mejor demostración la que hicieron los deportistas ecuatorianos en este año, que un país unido sí lo puede conseguir en todos los temas, no solo en el deporte. Jefferson, Hernán Higuera te saluda, mucho gusto, y también que hayas tenido unas lindas fiestas, pero el reto que les queda a nuestros deportistas es competir ya consigo mismo. Digamos, el principal rival son los ganadores medallistas, que tienen que este año, además de defender su título, competir consigo mismo. Querido Hernán, con todo el cariño y el respeto, usted es una muestra de superación mucho más que medallas olímpicas. Y fue la razón y los propósitos que tuvo para seguir luchando frente a la adversidad. Y es exactamente lo que sucede con el ciudadano ecuatoriano, en los cuales los deportistas estamos de ahí luchándole día a día. Es cierto que los deportistas, del caso de los medallistas olímpicos de oro, se les viene una situación súper difícil, porque ahora tienen menos chance de equivocarse. Claro. Tienen menos chance de resbalarse. Porque si antes se resbalaban y se tropezaban y se caían, probablemente había ciertos comentarios. Pero si ahora lo haces, vendrá la vara encima, ¿no? Entonces, creo que ahora ya nos toca a nosotros, los ciudadanos, en ser sabios. Los deportistas ya han demostrado que tienen talento y que son gente muy inteligente. Pero ahora nosotros debemos demostrar que somos sabios y apoyarles cuando se caigan, y no pretender hacer leña del árbol caído. Entonces creo que más bien la vida nos está dando ahora la oportunidad para que en el 2025 apoyemos al equipo, apoyemos en los Juegos Bolivarianos que se vienen, en los diferentes torneos internacionales que tienen los equipos ecuatorianos, pero sobre todo el momento que toque resbalarse a cualquiera de ellos, estemos para apoyarles, para extenderles de brazo, para decir, mira, aquí estoy. No solo levanté el brazo para gritar y llorar con tu logro y alegrarme cuando ganaste, sino aquí tienes mi brazo, aquí tienes mi mano para extenderte ahora que estás caído, y vamos, tú puedes, sigue adelante. Entonces, yo creo que las enseñanzas que nos da el deporte no solo es para nuestras funciones, sino sobre todo para la vida en general. Ahora, ¿qué debe mejorar también para apoyar a nuestros deportistas que sigan haciendo estos extraordinarios papeles en diferentes competencias internacionales? Porque tampoco se los puede dejar y que ellos vean cómo hagan. Tiene que haber un apoyo definitivamente. Hay una circunstancia y sí quisiera tratar de responder lo más breve posible. En los momentos cuando uno va de un punto A a un punto B, es decir, me voy desde Quito a la ciudad de Guayaquil, hay partes de la carretera que me permite ir a altas velocidades y hay partes de la carretera en que me impiden hacerlo, es decir, las curvas, una cuesta, una bajada, en las cuales dice tengo que frenar. Es exactamente lo que nos pasa en la vida. Hay veces
que nuestros objetivos se pueden materializar, pero hay ocasiones que necesitamos aprender, necesitamos entender, necesitamos retroalimentar. Y una vez que hemos aprendido nuevamente, salimos adelante y surgimos. Esas son las curvas de la vida. ¿Y qué es el deporte como para querer ser la excepción en estas circunstancias? Tuvimos un año 2024 excepcional, grandioso, que puede ser que los próximos años tengamos el proceso del aprendizaje, de tratar nuevamente de equilibrarnos. Es muy probable. Eso no implica de que nos estemos yendo al piso, eso implica que estamos en un proceso de aprendizaje, porque después nuevamente llegarán resultados extraordinarios e importantísimos. Estamos conscientes que el talento del deportista ecuatoriano es extraordinario. O sea, yo lo que hice una comparación, no sé si es la más adecuada, ¿no? Sin embargo, era como, oye, cuando hablas de flores, la gente dice, Flores de Ecuador, el mejor del mundo. Y hablas de banano y hablas de camarones, y Ecuador dice, Ecuador, el mejor del mundo. Entonces, y ahora cuando te hablan del deporte, dices, Ecuador, oye, 5 medallas olímpicas, impresionante, wow, están creciendo. Uno de los mejores resultados en la historia de Sudamérica. Entonces, la probabilidad de que necesitamos mejorar las estructuras deportivas del país, totalmente, o sea, con todo el respeto, con todo el cariño, no existe ninguna institución deportiva del Ecuador que sea perfecta, ninguna. Todos estamos en los procesos de mejoramiento y eso tenemos que acoplarnos rápidos porque los deportistas están yendo a 100 por hora y las estructuras necesitan ir a esa misma velocidad. Si las estructuras copiaran lo que hacen los deportistas, otro cantar sería, ¿no? Tendríamos más Jefferson Pérez, tendríamos muchos otros campeones olímpicos. Querido Jeff, agradezco sus palabras, muy gentil también. Siempre nosotros aprendemos de ustedes la constancia, la disciplina, la persistencia, el dolor, el sufrimiento y el triunfo, por supuesto, porque como ecuatorianos nos enseñan a ponernos la camiseta cuando nos vemos alegres, pero lo que dice Jefferson es verdad. Hay que ponernos también cuando la estamos pasando mal. Siempre. Hay que respaldarlos no solamente cuando ganan, sino en todo momento. Y lo que nos decían también nuestros anteriores analistas, ponerse la camiseta como ciudadanos para resolver los problemas, porque ya los políticos nos demostraron que solos no pueden. Jefferson, gracias por el mensaje, por compartir esta experiencia de haber estado en París, generando triunfos, acompañando a nuestros campeones y que el 2025 sea de más triunfos para el Ecuador. Y también si no lo son, pues somos de aprendizajes. Así que les mando un abrazo gigantesco, un súper 2025 y recuerden, la vida es una catarata de éxitos. Hay ocasiones que se materializa el objetivo, pero hay ocasiones que la vida dice, necesito que aprendas algo adicional. No es que no se pudo, simplemente estamos difiriendo en el tiempo para mejorar. Así que les mando toda la energía del mundo. Un abrazo y gracias. Gracias, Jefferson. Seguimos, esto es Acontecimientos 2024. Hay otros hechos que hicieron historia. Volvemos enseguida con más de Acontecimientos 2024. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¡A pie yo! ¡Billetéate con Loto! Ahora todos los boletos tienen raspa y gana. Hay carros, motos, dinero en efectivo y muchos premios más al instante. Raspa y gana todos los martes, jueves y sábados con Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Caminamos junto a ti, con tus proyectos y anhelos, porque unidos. Todo lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushugruna, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu casa, tu vehículo nuevo, estudios o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias a nivel nacional. Más información en www.mushugruna.com. Estamos en todo el país. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Con Mushugruna cooperativa, todo es posible. Matriz Ambato, calle Montalvo entre Ceballos y Juan Benín Novela. ¿Listo para sacar el máximo provecho a tus inversiones? Banco Amazonas te ofrece la mejor tasa del mercado y la oportunidad de ganar un Audi A4 o $15,000 en tarjetas de regalo. Invierte hoy mismo. Comunícate al 098-661-0817 en Guayaquil o al 098-636-4742 en Quito.
Continuamos en Acontecimientos 2024, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. La eutanasia en Ecuador se despenalizó el 7 de febrero de este año y su reglamento fue expedido el 12 de abril. Pero esta lucha no se hubiese cristalizado sin el empuje y perseverancia de Paola Roldán, quien falleció sin hacer uso de este proceso. Ella murió el 11 de marzo de este año. Más detalles enseguida con un reportaje preparado por nuestra compañera Gisela Bayona. Con una histórica sentencia que inició con el caso de Paola Roldán, Ecuador despenalizó la eutanasia en febrero de 2024. La Corte Constitucional de Ecuador le dio a Paola Roldán la razón. Ella padecía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa y sin cura que destruye las células nerviosas que controlan los músculos que ejecutan los movimientos voluntarios, por lo que Paola, ya postrada en una cama, demandaba su derecho a una muerte digna a través de una eutanasia activa para poner fin al sufrimiento y a la postración que le causaba la enfermedad de ELA. El peso emocional de estar siempre en las manos de alguien más, de ser 100% dependiente de que alguien más sepa reaccionar de la manera adecuada, de que alguien más me pueda mover, me pueda quitar el dolor, me pueda rascar, limpiar la oreja, lavar los dientes. O ayudarme en una emergencia. Eso no ayuda a ningún cuidado paliativo. No hay ninguna medicina que ayude a llevar eso. La decisión de la Corte tras la lucha de Roldán convirtió a Ecuador en el 9º país del mundo en despenalizar la muerte asistida para pacientes en circunstancias extremas. Agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno. Muchas gracias a todos. Pocos meses después, en abril de 2024, el Ministerio de Salud de Ecuador publicó en el registro oficial el reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia. Con esto, el método de muerte asistida ya tiene vía libre para ser aplicado en el país. Es un protocolo que implica varios pasos, donde el primero es la enfermedad o la situación de salud que sea incurable, que provoque sufrimientos intensos. Segundo, la expresión de la voluntad. Una voluntad personal, pero además que debe ser claramente expresada y que no debe estar condicionada por cuestiones que afecten la comprensión. Es un profesional de la salud que tiene que hacer un informe sobre esa voluntad. Y después, solamente con esas condiciones, podría un médico autorizado para ello, realizar el procedimiento. Eso implica que sea casi imposible que uno pueda usar esto para otros fines que no sean el de ayudar a una persona que busca tener una muerte digna y un mínimo de justicia para su vida rodeada de dolor, sufrimiento y este proceso de deterioro que en muchos casos es tan doloroso. La eutanasia se entiende como el procedimiento médico para poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible. En el caso de Ecuador, y siguiendo los estándares internacionales, este procedimiento se realiza bajo la administración de fármacos de dosis letales. El reglamento plantea 3 tipos de eutanasia. La eutanasia activa, que es la que contempla la petición por parte del paciente o por su representante legal. La eutanasia activa voluntaria, en donde el paciente anticipa su voluntad de aplicarse la eutanasia y la solicitud la realiza su representante legal. Y por último, la eutanasia activa voluntaria, que es el procedimiento más directo, es decir, cuando existe la solicitud expresa y actual del propio paciente. Para acceder a la eutanasia, el reglamento plantea requisitos como ser mayor de edad, ser ecuatoriano o extranjero residente, la solicitud para la aplicación de la eutanasia, el informe médico que detalla aspectos como diagnóstico definitivo, evolución de la enfermedad, tratamientos, entre otros. Y el plazo para resolver toda solicitud que llegue a la Secretaría Técnica es de 2 días.
Si bien fue la lucha de Paola Roldán junto a su equipo de abogados quien logró que la Corte Constitucional despenalice la eutanasia en el Ecuador, Paola murió la tarde del 11 de marzo del 2024, sin poder elegir el día de su muerte, como tanto lo había anhelado. Gisela Bayona, Acontecimientos 2024. Sin duda fue un fallo histórico el que lo consiguió a través de su lucha Paola, y que hoy sirve como herramienta para algunas personas que están en esa crítica situación para tomar una decisión para alivio de ellos y de sus familiares. Nuestra solidaridad con todas aquellas personas que padecen de sobre todo enfermedades crónicas y que tienen que tomar una decisión, y que hoy la ley les provee esta herramienta lograda con lucha y con sacrificio. Continuamos informando, vamos a hablar acerca del metro de Quito, Hernán. Que también marcó historia, ¿no? Cumplió un año, el 1 de diciembre, un año de operación, y aunque es una obra que ha tenido varios tropiezos para los quiteños, es uno de los principales medios de transporte para atravesar la ciudad. A continuación, un informe de su funcionamiento durante el 2024. Gisela Bayona nos cuenta en el siguiente reportaje. Más de una década les tomó a los quiteños y quiteñas ver cumplida la gran promesa de vialidad de la capital, el Metro de Quito. Después de polémicas administraciones, monumentales inversiones y fallidas inauguraciones, el 1 de diciembre de 2023, finalmente la ciudadanía pudo viajar en los vagones del proyecto de movilidad más ambicioso del país. Hoy, finalizando este 2024, nos preguntamos, ¿qué sucedió en este primer año de funciones del único metro del país? Los primeros trenes salieron desde las estaciones de Labrador y Quitumbe, realizando en 40 minutos un trayecto que antes duraba entre 1 hora y 1 hora y media. Por eso, el metro poco a poco se convirtió en el medio preferido de transporte de miles de quiteños y quiteñas. De hecho, según la encuesta Quito Cómo Vamos, el 48% de la ciudadanía está satisfecha con el metro y el 42% está algo satisfecha. Una diferencia abismal si se compara con otros medios de transporte como la Ecovía, por ejemplo, con la que apenas el 10% de usuarios se encuentra satisfecho. En su primer año de funcionamiento, el metro realizó alrededor de 53 millones de viajes. Sin embargo, aún falta tiempo para llegar a la meta que lo convierta en autosustentable, movilizar 400,000 personas cada día. Sin embargo, el metro no se ha visto fuera de polémicas en este 2024. Los actos vandálicos llegaron también a la obra de vialidad más grande del país el pasado 3 de junio, en el que un tren fue grafiteado. En ese momento se criticó mucho la gestión de seguridad del metro y de sus administradores. De hecho, el primer gerente que tuvo este sistema durante la administración de Pavel Muñoz, Víctor Hugo Villacrés, renunció a su cargo durante esta polémica. He pedido un reporte y he pedido sobre todo severidad con la empresa que hace la seguridad Metro de Quito. La empresa operadora tiene contratado un servicio de seguridad, así que le pido por favor a la empresa operadora toda la severidad con el equipo de seguridad. No quiero adelantar muchos detalles, pero les digo, es de una audacia ya sin límites, sin límites. Quieren un espacio para expresarse artísticamente, nos podemos poner de acuerdo, pero esto de vandalizar la obra de la ciudad, tengan un respeto con todos, con ustedes mismos. Esa obra es millonaria, le pertenece a todos los quiteños y todas las quiteñas. Después de las medidas tomadas por el municipio, otro tren del metro volvió a ser vandalizado el pasado 16 de septiembre. Las quejas de la ciudadanía también se hicieron presentes durante este año, ya que el metro presentó fallas técnicas que paralizaron el servicio en varias ocasiones. Incluso en al menos 4 veces los usuarios tuvieron que ser evacuados por los túneles que utilizan los trenes para movilizarse. Además, al municipio también se le ha complicado fomentar los medios digitales de pago. La ciudadanía, en un 57%, todavía prefiere comprar su boleto en efectivo. Aún con estos inconvenientes, la ciudadanía espera nuevamente la promesa de la ampliación del metro hasta La Ofelia y en un futuro hasta Calderón. En el 2025, los quiteños esperan tener más claridad cuando se preguntan, ¿crecerá esta obra al mismo ritmo que nuestra ciudad? Gisela Bayona, Acontecimientos 2024.
Y con esto llegamos al término de la primera emisión de Acontecimientos 2024. Hernán, ha sido un placer poder acompañarlos y un poco comentar acerca de lo principal, los principales acontecimientos, los hechos que marcaron historia en nuestro país. En este caso, lastimosamente hablamos de temas de violencia. De inseguridad que afectan a nuestro país. Y se nos quedan muchos temas pendientes que seguro los vamos a revisar en nuestra segunda emisión a las 18 horas. Allí vamos a hablar, por ejemplo, de un tema que ha marcado la vida de todos, que es los apagones, la crisis energética, la baja en la producción petrolera, el sistema judicial y su manejo político que nos ha traído graves consecuencias. Prácticamente la injusticia es lo que predomina y también el hecho de que no se sancionen casos bullados de corrupción como se merece el país. Y esta lucha a veces sola que se hace desde los medios de comunicación denunciando, pero que la justicia lo que garantiza es impunidad. ¿Qué esperar para el 2025? Bueno, que las cosas mejoren, que la ciudadanía se active, que dejen de ser agentes pasivos de solamente ver esta dura realidad que nos toca como ecuatorianos y que ojalá este resumen que se presenta de los acontecimientos cambie para el futuro en el 2025 con ciudadanos más activos. Y nosotros seguiremos informando todo lo necesario para ustedes. Gracias nuevamente por habernos acompañado en Acontecimientos 2024. Que tengan una muy buena tarde. Excelente tarde, los esperamos en la segunda emisión. FM Mundo y Notimundo presentaron Acontecimientos 2024. Un completo repaso a los hechos que marcaron la primera plana informativa de estos 365 días. Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Asistente de redacción, Camila Villar. Ingeniería de sonido, Darío Gutiérrez. Producción, Mauro Olivo. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Acontecimientos 2024. Con el auspicio de Lotería Nacional. Banco Amazonas. Con Mushukruna, todo es posible. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360.